So, let's talk about the present perfect tense. Entonces estamos claros. El presente perfecto, para empezar, no es una acción en presente, aclaremos eso, es una acción en pasado, pero que tiene relevancia en el presente. Es una acción que ha sucedido. ¿Ok? Para poder yo hacer esto, yo necesito utilizar el verbo haber. ¿Ok? Ahora, en español, voy a hacer mucha analogía con el español porque este tiempo es muy similar al español. Es muy similar al español. ¿Ok? Necesitamos el verbo haber, y el verbo haber en inglés es el verbo to have. Si yo conjugo el verbo haber, ¿ok? Es yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. ¿Sí? Ese es el verbo haber. Eso sería el equivalente en inglés a decir I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. ¿Ok? Que esto que tenemos acá es igual a que tú digas yo he, tú has, él ha, ella ha. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. ¿Ok? Ahora esto lo puedo contraer también. Yo puedo decir I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, they've. ¿Ok? I've, you've, his, she's, it, we've, you've, they've. Repite conmigo. I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, they've. Si quiero hacer un planteamiento en presente perfecto en modo de pregunta, utilizo esta estructura. Repite conmigo. Have I? Go ahead. Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have you? Have they? Let's do it again a little bit faster. Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have you? Have they? Hagámoslo un poquito más rápido. Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have you? Have they? Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have you? Have they? Now, if I want to formulate a negative sentence, it would be I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, you have not, they have not. Ahora, existe la manera contraída y la manera no contraída. La que acabamos de repetir es la manera contraída. ¿Cómo sería esto de manera contractada? I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, they haven't. La pregunta que puede surgir es, ¿cuándo voy a hacer una contracción? ¿Cuándo contraigo? ¿Cuándo es correcto contraer? ¿Cuándo es correcto no contraer? Miren, ustedes pueden contraer, usar estas contracciones cuando ustedes lo deseen. ¿Ok? Incluso para lenguaje escrito. En la única situación en la que no recomiendo personalmente que utilicen las contracciones es cuando están redactando un documento o un texto muy formal, de naturaleza muy formal. ¿Sí? Por ahí un escrito muy, muy, muy formal. Apartando eso, personalmente considero que pueden contraer cuando ustedes quieran. ¿Ok? Y en el inglés les encantan las contracciones, son muy cotidianas. ¿Ok? Incluso en lenguaje escrito, como redes sociales, mensajería instantánea, ¿ok? Se usan todo el tiempo. Esto es lo primero a tomar en consideración, que utilizamos el verbo haber. Y el verbo haber en inglés es have, has. Lo segundo a tomar en consideración es que vamos a utilizar el verbo en forma de pasado participio. Y si acaso este término de pasado participio te resulta muy complejo o muy técnico, no pasa nada. Asociémoslo con el verbo teniendo la terminación ad oído. ¿Ok? Cada vez que ustedes oigan un verbo en terminación ad oído, ese verbo está en pasado participio. Comer, comido. Saltar, saltado. Responder, respondido. Caminar, caminado.
Entender, entendido. ¿Vieron? En español, el 98% de los verbos tienen la terminación ad oído. Hay un 2% de los verbos que no tienen esta terminación, como el verbo hacer. El verbo hacer, si nos ponemos a pensar, no tiene ha sido, no digo ha sido, digo hecho. Romper no es rompido, es roto. Escribir no es escribido, es escrito. Entonces sí hay un 2% de verbos que no cumplen esto que acabo de explicar, pero sí podemos decir en gran medida, en un 98% de los casos, de que un verbo en pasado participio es cuando conjugamos el verbo en forma tal que tiene la terminación ad oído. Cuando el verbo tiene la terminación ad oído. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque yo no puedo hacer esto. Ni en inglés ni en español lo puedo hacer. Yo no puedo decir yo comido. No puedo. ¿Sí? Esto está malo. Nuevamente, tanto en inglés como en español. No puedo hacer esto. Lo que sí puedo hacer es decir yo he comido. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Yo he comido. Entonces, aquí comenzamos a deducir, aquí podemos observar, de que la función principal que tiene el verbo haber es servir como puente entre el pronombre personal o entre el sujeto y el verbo en pasado participio. Yo voy a necesitar el verbo haber, el verbo have, para poder unir al sujeto con el verbo en pasado participio. Y esto es lo que siempre vamos a ver gramaticalmente. Siempre voy a ver al verbo haber acompañado de un verbo en pasado participio. Esta es su fórmula, esta es su estructura. Yo tengo 4 componentes acá. Yo necesito de un sujeto, necesito del verbo haber, que ya hemos explicado de qué es el have has, necesito de la presencia de un verbo en pasado participio y de un complemento. Un ejemplo de esto sería la oración Mark has bought a new car. Mark, repite conmigo, Mark has bought a new car. Me preguntaba alguien en la mañana, Ricardo, ¿a new car o a new car? Las dos. ¿Okay? Recuerden que la letra A en inglés, la pronunciación de la letra A es A. A new car. Usualmente dices a new car si quieres ser un poco más enfático. O si estás hablando un poco lento, Mark has bought a new car. Pero puedes perfectamente decir a new o puedes decir a new y no pasa nada. A new car. Las dos. Ahí no hay debate, ¿ok? Solo usa con la que te sientas más cómodo. Mark has bought a new car. Algo que también quiero acá resaltar es bought, ¿ok? Es el pasado participio de buy, del verbo comprar. To buy, su pasado participio es bought. Entonces aquí dice comprado, ¿ok? Mark ha comprado un carro nuevo, ¿sí? Mark ha comprado un carro nuevo. ¿Vieron? Entonces yo necesito el verbo haber con el verbo en pasado participio. El pasado participio de comprar, comprado. Mark ha comprado, Mark has bought. Entonces, si comparamos esta oración o si la desglosamos y usamos la fórmula del tiempo como referencia, podemos ver que Mark es el sujeto, has es el verbo haber, bought es el verbo en pasado participio, el verbo to buy, del verbo comprar, y a new car sería el complemento. A new car sería el complemento. Ahora, veamos esto en sus 3 dimensiones. Yo recomiendo, y toda la metodología de nuestra academia está alineada a esto, que cuando se haga un estudio a conciencia de la gramática se vea desde sus 3 dimensiones. Afirmación, pregunta y negación. Al final, esas son las 3 tipos de oraciones que podemos hacer en un idioma, en cualquier idioma. Yo puedo afirmar algo, preguntarlo o negarlo. ¿Sí? Entonces, recomiendo estudiar la gramática en esas 3 dimensiones. En afirmación, pregunta y negación.
Esta es una afirmación. Mark has bought a new car. Si yo quisiera hacer el mismo planteamiento, hacer esta misma idea, pero en forma de pregunta, sería has Mark. Has Mark bought a new car? Has Mark bought a new car? Y la negación sería Mark has not. Mark hasn't bought a new car. Entonces tenemos afirmación, pregunta y negación acá. Quiero que repitas conmigo. Mark has bought a new car. Question. Has Mark bought a new car? Negative. Mark hasn't. Mark hasn't bought a new car. Repite conmigo nuevamente. Mira, acordate que la repetición es el mejor amigo del aprendizaje de un idioma. Si te pones a pensar, es lo único que utilizan los niños para aprender. Los niños de 0 a 5 años, cuando aprenden el idioma nativo, el idioma materno, no es que tienen una metodología especializada. Tampoco tienen un profesor que viene de Harvard o de Oxford a enseñarles el idioma. No, ellos escuchan un idioma de manera anárquica, de manera desordenada, de manera no estructurada, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus primitos, del tío, del vecino, de la televisión. Y por el simple hecho de que están practicando y repitiendo todo el día, es que ellos aprenden el idioma. Y esto hay que recordarlo, porque no es exclusivo de los niños. Esto es exclusivo de nosotros también. ¿Ok? Hay una relación directa entre qué tan rápido tú aprendes un idioma con qué tanto tú practicas y repites ese idioma. Y fíjate que puedes tal vez hacerlo en una forma más conservadora, puedes hacerlo en una forma más progresista, ¿sí? No importa, no es relevante eso. Lo que es relevante es que esté la presencia diaria de la práctica y la repetición, porque eso es lo que te hace aprender un idioma. ¿Sí? No es tanto la calidad del contenido. Ya les dije, los niños de 0 a 5 años no es que tienen un plan estructurado para su idioma materno, o bien cualquier cosa. Entonces es lo mismo acá. Lo mismo se aplica con ustedes. ¿Quieren aprender el idioma en un periodo de tiempo relativamente rápido? Bueno, hay que practicar y hay que repetir más. De hecho, una de las cosas que se aclara en nuestra academia es que por muy buena que sea nuestra metodología, por muy efectiva, por mucho que simplifiquemos los principios y las dinámicas del idioma, eso solamente es un 20%. El 80% de tu aprendizaje viene de la práctica, el estudio y la repetición que vas a hacer una vez tu clase terminada. Si no tenés en tu día un periodo de tiempo asignado a la práctica y a la repetición, tu aprendizaje va a ser mucho más lento, si no es que cero. Tu progreso va a ser más reducido, si no es que casi inexistente. Entonces, esto es lo primero, entender que aprender un idioma es aprender una habilidad y toda habilidad se aprende con práctica y repetición. ¿Estamos claros acá? Practicar y repetir. Ahora, otra cosa que hay que recordar con la práctica y la repetición es una práctica imperfecta. Es una práctica llena de errores. Es normal que hayan errores. Cuando dicen la práctica hacia el maestro, es una práctica sucia, una práctica llena de errores, con mala pronunciación, que cancaneás, que te trabás, que repetís la palabra 5 veces y todavía no te sale. Es normal eso. Es normal eso. No pasa nada. Porque el niño de 0 a 5 años, cuando está en ese proceso de practicar y repetir, dice calito. No sabe decir la R. Dice calito en vez de carrito. Pero dice tanto calito que hay un momento que ¡pum! Dice carrito. ¿Verdad? Y uno dice, qué lindo el niño. Si es que, ¿cómo no va a hablar lindo si él es nativo? Espérate, que pasó 5 años diciendo calito. ¿Sí? Que decía y decía y decía y le salía mal. ¿Ok? Entonces, lo mismo con nosotros. Necesitamos entender que esa práctica y en esa repetición es normal que hayan errores. Es normal que nos equivoquemos, es normal que pronunciemos más. Pero la frecuencia de tu repetición va a ir gradualmente depurando, filtrando, eliminando, reduciendo esos errores.
Y va a haber un momento en que la pronunciación correcta aparece, la fluidez aparece, la estructura a la hora de vos expresar tus ideas aparece. Hay que tener paciencia para esto. Esto se dice fácil, pero esto toma tiempo. Y está bien que tome tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Aprender un idioma, si tenés la consistencia y si tenés la disciplina, 1 o 2 años. Vos tenés una perspectiva y un campo de comunicación muy, muy bueno en 1 o 2 años, dependiendo de tu disciplina y de tu capacidad de aprendizaje. Hombre, 1 o 2 años está bien, no está mal, no se oye mal eso. Los 2 años van a pasar de todas formas. Igual van a pasar los 2 años. Si vos decís, es mucho tiempo, van a pasar de todas formas. Vos decidís si aquí a 2 años vos estás donde querés estar con el idioma. Esto se habla muy poco, chicos. La psicología detrás del aprendizaje del idioma. ¿Okay? Es tan importante como el aprendizaje en sí. La psicología y la mentalidad que tenemos para esto. Hay que tener las cosas claras. Y yo sé que te urge, porque tenés una familia y te urge subirles el nivel de vida, te urge esa promoción a nivel profesional, te urge esa beca, ¿sí?, que te van a dar para estudiar tu universidad y tenés poco tiempo para hacerlo. Yo sé que te urge. Y está bien que tengas ese sentido de urgencia, pero también recordar que si un pan necesita 2 horas a 180 grados, no podés poner ese pan a 360 grados en 1 hora. Se te va a quemar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con aprender un idioma. Hay que también darle tiempo al cerebro para gradualmente ir asimilando. Acordate que al cerebro lo pones fuera de la zona de confort cada vez de que vos estás aprendiendo un idioma. Entonces, desarrolla gradualmente esa rutina de aprendizaje. Si nunca has leído en inglés, no te pongas a leer 3 horas en un libro. Comenzá con 5 minutos. Es lo que siempre le decimos a los estudiantes. Si vos lees 5 minutos diario, que todo el mundo puede leer 5 minutos, ¿ok? El cerebro adopta logra experimentar esta victoria diaria. Y te decís a vos mismo, wow, yo leo todos los días en inglés. Y es cierto, lees todos los días en inglés. 5 minutos, pero eso no es relevante. Vos lees todos los días en inglés. Entonces el mismo cerebro te va a decir, démosle 10. Démosle 10 minutos. Me gusta esto. Démosle 10. Y así gradualmente vos vas incrementando la cantidad de tiempo que se lee. Veamos un par de oraciones entonces. Quiero que repitan conmigo. Si están en una condición de repetir estos ejemplos, por favor háganlo. Sentence number 1, it says, we have cleaned the house. We have cleaned the house. Ahora, este verbo está en pasado participio. Hay que ponerle una D suave. Cleaned. We have cleaned the house. Number 2, she has finished her homework. Finished. It has rained a lot recently. ¿Qué es recently? A ver, recently. Recientemente, correcto, recientemente. ¿Ok? Hay 2 palabras que ustedes van a utilizar bastante. Recently y lately. ¿Qué es lately? Últimamente. Lately. Recently, lately. Son sinónimos si nos ponemos a pensar. It has rained a lot recently. It has rained a lot lately. Have you ever been to a concert? That's number 4. Have you ever been to a concert? Have you? Have you ever been to a concert? ¿Sí? Miren, quiero aclarar algo del ever, porque la palabra ever es muy interesante, por no decir loca, porque en afirmación significa una cosa, en pregunta significa otra y en negación significa otra. ¿Sí? Tú tienes en afirmación, si tú dices ever, la función que tiene ever en una afirmación es elevar ese algo o ese alguien del que estás hablando a su máxima expresión. ¿Sí? Si tú dices, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en los deportes. Viene alguien y dice, Lionel Messi is the best soccer player ever. Lionel Messi is the best soccer player ever.
Lo que está diciendo es, Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi es el mejor jugador que ha existido, Lionel Messi es el mejor jugador de toda la historia. Ese ever al final hace que se eleve de lo que se está hablando a su máxima expresión. He is the best player ever. Entonces, eso hace ever en afirmación. ¿Sí? Eso hace ever en afirmación. En pregunta, como lo pueden ver acá, lo que hace es que intenta saber si una acción se ha hecho en el pasado. Have you ever been to a concert? Generalmente adopta la traducción de alguna vez. Have you ever been to a concert? ¿Has estado alguna vez en un concierto? ¿Alguna vez? ¿Vieron? Aquí es una función completamente diferente, ever, en pregunta. ¿Alguna vez? ¿Sí? Have you ever been to a concert? ¿Sí? Y en negación es sinónimo de never. Es sinónimo de never, pero la oración tiene que estar en negación. ¿Ok? Tiene que estar en negación. Por ejemplo, si tú dices, yo nunca he dicho eso. Tú dices, I have never said that. Yo nunca he dicho eso. I have never said that. Pero ahí no hay negación. Si quisieras usar negación, tú dices, I haven't ever said that. ¿Vieron? En otras palabras, si hay negación, utilizan ever. Y si no van a usar negación, usan never para decir nunca. Let's go to sentence number 5. Has he found his keys? Has he found his keys? Number 6. Have you met the new neighbors? Have you met the new neighbors? ¿Qué es neighbors? Vecinos. ¿Ok? Neighbors es vecino y donde viven, o sea, el vecindario es neighborhood. Neighborhood. ¿Ok? Cabe resaltar que en otros contextos la palabra neighbor, por ejemplo, si ustedes leen la Biblia, ¿sí? Y oyen la palabra neighbor, eso es prójimo. Dice uno de los mandamientos, o creo que Jesús decía, love your neighbor as you love yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as you love yourself. Your neighbor, tu prójimo. ¿Ok? Entonces, neighbor es vecino y en otros contextos es prójimo. Number 7. They have not visited Paris. They have not visited Paris. Number 8. She hasn't received the email. Received. Este es un verbo muy importante, recibir. Ella no ha recibido el correo electrónico. She hasn't received the email. Dos verbos importantes. Enviar, to send, recibir, to receive. She hasn't received the email. Number 9. He has not read that book. Miren qué interesante, dice read. Este verbo es muy raro porque en presente leer es to read, pero si yo quiero decir ese mismo verbo en pasado o en pasado participio, a pesar de tener la misma escritura, tengo que decir read, como el color rojo, read. I read, I have read, he has not read. He has not read that book, ¿ok? Entonces en presente read y en pasado o pasado participio read. And number 10, have you seen her? Have you seen her? ¿La has visto? Have you seen her? Seen es el pasado participio del verbo see. To see, la forma de ese verbo es to see, tercera persona, sees, pasado, saw, pasado participio, seen. Gerundio, seen. Entonces estamos claros con el presente perfecto. Claros acá, es una acción que ha sucedido, una acción del pasado que tiene relevancia en el presente. Si ustedes vuelven a leer estas oraciones, son acciones que sucedieron en el pasado, pero tienen relevancia en el presente. Ha llovido mucho, ha llovido, eso ya pasó, ¿ok? Pero tiene relevancia en el presente. Hemos limpiado la casa, ¿vieron? Tiene relevancia en el presente, es importante en el presente.